Granadillo Vázquez. Vamos a otorgarle el uso de la palabra al doctor David Múnera, citante de este importante debate. Concejal Múnera. Gracias, presidente. Presidente, lo primero es que quiero lamentar la ausencia y de una vez pues también dejar una constancia de la ausencia de la Contraloría. Definitivamente pues no se hizo presente la Contraloría, no mandó informe, a pesar de que el año pasado la Contraloría anunció la apertura de una investigación. Tengo entendido, pues todos lo conocimos también por noticia, la Contraloría suspendió a un funcionario de la administración distrital y realmente hubiera sido interesante saber a qué ha llegado la investigación de la Contraloría, si es que esta investigación ha llegado a algún lugar. En segundo lugar, yo lamento mucho los informes de Tesorería y del secretario de Hacienda en relación con el primer punto. Y realmente lo lamento porque aquí pareciera más bien, que el fantasma de los 64 millones de pesos de déficit, ese fantasma sigue todavía sin saber cuál es su origen y sus causas. Y me parece lamentable que los funcionarios de la administración en el 2014 nos den la misma información del 2012. Es decir, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con materia financiera, con matemática, y esto es exacto. Aquí todavía no podemos decir que probablemente. Yo le entendí de pronto a Pío Mayo en el 2012 cuando nos dio el informe de las probabilidades, porque no había una claridad realmente qué era lo que podía estar surgiendo o qué era lo que había podido producir ese déficit. Pero 2 años después nos traigan el mismo informe de Pío Mayo. Eso sí es lo que muestra que no ha habido el interés ni en la administración de Otero, ni en la administración del doctor Vélez, de aclarar este problema que tiene que ver con un déficit que afectó de manera sensible todo el presupuesto de ese año, del 2012, su inversión, tal como lo pudimos oír de los funcionarios de la administración distrital en aquella época. Pero la doctora Carballo sabe que yo en el mes de octubre fui donde ella y le dije que yo necesitaba los déficits y los cierres financieros del 2009 y del 2010. Porque a mí siempre me quedó la espina de averiguar qué era lo que había pasado. Y voy a contar aquí una cosa que me parece de una gravedad, de un hecho doloso, no culposo, doloso, y para la cual voy a pedir que esta acta, señor presidente, se remita primero a la Fiscalía, segundo a la Procuraduría Provincial y tercero a la Contraloría, a ver si la Contraloría sigue investigando algo que está supuestamente investigando. Es que este déficit fue premeditado, este déficit fue concebido, este déficit tiene un origen que si se hubiera puesto a investigar, los funcionarios lo hubieran encontrado. Pero yo creo que había el interés de tapar, del tapen, que no se conozcan las causas del déficit. Y este es un déficit que fue concebido, premeditado por la administración de la doctora Judith Pinedo. ¿Qué era lo que hacía el señor Useche? ¿Y qué era lo que hacía la doctora María Estela Lario? Yo aquí tengo las pruebas
de esos hechos es que cuando hacían el cierre financiero, por ejemplo, del año 2009, ese cierre financiero, dentro del documento del cierre financiero del 2009, dijeron lo siguiente, está en los informes concejales, que a 31 de diciembre de 2009, el distrito tenía en banco 49.204.567.252 pesos. O sea, tenía más de 49.000 millones de pesos. Y que había cuenta por pagar por 19.000 y tanto, había reserva por 19.000 tanto. Y resulta que al cierre fiscal del 31 de diciembre del 2009, el distrito pasaba con un superávit por los ingresos corrientes de libre destinación en banco por más de 10.000 millones de pesos. 10.302 millones de pesos. Y volvieron y repitieron la misma maña en el 2010. Dijeron que el distrito a cierre del 31 de diciembre del 2010 tenía en banco por ingresos de libre destinación 48.350 y tantos millones de pesos, que tenía cuenta por pagar 19.510, tenía más de eso, un poquito más, 22.000 por reserva, y que entonces el distrito, tanto en el 2009 como en el 2010, concejales, tenía un superávit en ambos años. Entonces este era el cierre financiero. Pero resulta que hay una certificación que da la doctora Judith Paola Flores el 10 de julio del 2003, que dice lo siguiente: ¿cuál era el saldo de banco que tenía el distrito a 31 de diciembre del 2009 y cuál era el saldo de banco que tenía el distrito a 31 de diciembre del 2010? Y resulta que el saldo de banco en el 2009, concejales, el saldo de banco no era 49.000 millones de pesos, sino que el saldo era 25.000 millones de pesos. Lo que quería decir que si el distrito pagaba las cuentas por pagar y la reserva, en el 2009 el distrito no pasaba con un superávit de 10.000 millones, sino con un déficit de 14.749 millones de pesos. Y que si el distrito, dice la doctora Judith, a 31 de diciembre del 2010 no tenía 48.000 millones en banco por los ingresos corrientes de libre destinación, sino que tenía 12.000 millones, 003 pesos, 137.721,81 centavos. Lo que significa que si pagaba las cuentas por pagar y la reserva, significaba que el distrito no tenía un superávit de 6.000 millones, sino que el distrito tenía entonces esa suma, y que si pagaba toda esta cuenta, el distrito quedaba con un déficit de 30.281 millones de pesos. Si yo sumo el déficit del 2009 y sumo el déficit del 2010, lo que significa que las cuentas las maquillaron para presentar un superávit cuando lo que había era déficit, tanto en el 2009 como en el 2010, a cierre financiero, y perdonen la redundancia, significa necesariamente que entre las dos, los 14.000 millones y los 30.000 millones, hay un déficit de mayor de 44.000 millones de pesos, que sumado los 19.000 millones de educación, ahí encontramos el déficit de los 64.000 millones de pesos. Es decir, el déficit de 2012 tiene origen en un maquillaje, en unas cifras falsas, en un fraude de cifras,
que hacen los funcionarios que voy a señalar ahora, y es la parte también que me parece grave en ese sentido, los funcionarios que hacen la información del 2009 y el 2010, de presentar el distrito con un superávit, cuando entre los 2 años lo que hay es un déficit de 44.000 millones de pesos. En el 2009, este informe financiero lo firma los doctores Roberto Useche, María Estela Lario, Arturo Llamascano como asesor contable y Patricia Arnedo como técnico de inversión de tesorería distrital. Y en el 2010, lo firman los doctores Roberto Useche, María Estela Lario como tesorera distrital, el otro como secretario de Hacienda, María Carolina Carballo, doctora Carballo, profesional especializado de tesorería distrital, y la doctora Patricia Arnedo, asesor contable de la tesorería distrital. A mí me parece que estos hechos son demasiado graves, profundamente graves. Estos obviamente maquillan la cifra, maquillan los informes financieros para tratar de aparecer ante el gobierno nacional de que estamos cumpliendo con las metas y de que nos puedan colocar. Creo que en el 2011 nos colocaron en relación con el 2010 en un puesto del 25 puesto en el manejo del sistema de tesorería y financiero por parte del distrito, cuando obviamente el manejo era un manejo absolutamente desastroso desde el punto de vista de lo que le correspondía a estos funcionarios. Esto realmente me parece que estos informes que nos traen de tesorería, el Consejo va a tener que revisarlo de manera detenida. Yo no le creo al informe de este año. Es decir, este informe de tesorería que nos acaba de leer el doctor Granadillo debe pasar por el sedazo de una investigación más profunda. Porque es que si yo puedo cambiar los datos y poner superávit cuando hay déficit, me parece de una gravedad que funcionarios públicos cometan ese tipo de delitos. Esto no se necesitaba ser Chero Holmes para investigar este caso. Ni esto era un fantasma, concejal Alfredo Díaz, presidente de la Comisión de Presupuesto. Esto es un hecho que lo dije que se hizo con dolo, se hizo con toda la premeditación, con toda la sevicia por parte de los funcionarios públicos. Y yo creo que este es un hecho que no puede quedar ahí, por eso quería que la Contraloría estuviera aquí presente, porque sé que la Contraloría, y lo digo públicamente, conoce del hecho, de estos hechos desde julio del 2013. Esta información la tiene la Contraloría desde julio del 2013. Y no es posible que todavía no haya actuado a sabiendas de cómo y qué y por qué se dieron las causas de este déficit de los 64.000 millones de pesos. Y yo quiero terminar con esto, doctor Granadillo, en este primer punto. Yo creo que la doctora Carballo debe renunciar. Yo sé que cuando Múnera pide la renuncia lo atornillan. Y esa es la tranquilidad que puede tener la doctora Carballo de poder quedarse siendo tesorera. Pero yo creo que desde el punto de vista de la transparencia, de la honestidad, de la claridad como se deben manejar los funcionarios públicos, todo lo que tiene que ver con el manejo del distrito de Cartagena, la doctora Carballo no es una prenda de garantía para seguir en ese puesto de tesorera. Creo que el alcalde, si la doctora Carballo no renuncia hoy, debe pedirle su renuncia. Porque no puede ser posible, aunque ella fuera profesional especializado, que ella avalara en el 2010 este informe de cierre fiscal cuando se estaba cometiendo un fraude, una falsedad en la cifra que ponía
al distrito en un superávit cuando había un déficit de más de 30.000 millones de pesos en tesorería por parte del gobierno de Judith Pinedo. Por eso creo que este hecho debe ser investigado.